Antes de que Nike dominara la cultura de las zapatillas, Adidas ya estaba allí. Tenía historia, tenía atletas, tenía los Juegos Olímpicos, tenía el fútbol. Y sus tres bandas eran reconocidas mucho antes de que el swoosh se convirtiera en uno de los símbolos más poderosos del mundo. En 1984 apareció un joven jugador de baloncesto llamado Michael Jordan. Jordan prefería Adidas. Nike ni siquiera era su primera opción. Pero Adidas atravesaba problemas internos y no consiguió construir una propuesta alrededor de él. Nike hizo lo contrario. No le ofreció únicamente un contrato para utilizar sus zapatillas. Le ofreció una línea propia, una identidad y un producto diseñado para convertir su personalidad en negocio. Adidas no perdió solamente a un deportista. Dejó escapar el modelo que transformaría las zapatillas en cultura. La ventaja de Nike no nació porque Adidas careciera de prestigio. Nació porque una compañía protegía el mundo que ya conocía, mientras la otra apostaba por el mundo que estaba apareciendo. La historia de Adidas comenzó con Adi Dassler, un fabricante alemán obsesionado con adaptar el calzado a las necesidades de cada atleta. Su idea era sencilla: escuchar al deportista, observar cómo competía y modificar el producto para mejorar su rendimiento. En 1936, Jesse Owens ganó 4 medallas de oro en Berlín utilizando zapatillas fabricadas por los hermanos Dassler. Después de la Segunda Guerra Mundial, Adi y su hermano Rudolf se separaron. Adi fundó Adidas. Rudolf creó Puma. La rivalidad dividió incluso su ciudad, Herzogenaurach, pero también empujó a ambas empresas a competir por atletas, equipos e innovaciones. Adidas encontró su gran escenario en el fútbol. En la final del Mundial de 1954, la selección de Alemania Occidental utilizó botas Adidas con tacos intercambiables. El terreno estaba mojado y los jugadores pudieron adaptar el calzado a las condiciones. Alemania venció a la favorita Hungría. La victoria convirtió una solución técnica en una historia mundial. Durante las décadas siguientes, Adidas se extendió por estadios, Juegos Olímpicos y campeonatos. En los Juegos de Múnich de 1972, aproximadamente el 78% de los atletas utilizó productos de la marca. En 1980, la proporción alcanzó cerca del 80%. Adidas no era una alternativa emergente, era la referencia. En 1982, producía más de 280,000 pares de zapatillas al día y seguía siendo el mayor fabricante de artículos deportivos del mundo. Pero aquella posición contenía una debilidad. La empresa entendía perfectamente el deporte organizado, las federaciones y los grandes acontecimientos. Lo que no vio con suficiente rapidez fue que una nueva cultura deportiva estaba creciendo lejos de los estadios. En Estados Unidos, millones de personas comenzaron a correr sin ser atletas profesionales. El running se convirtió en ejercicio, identidad y estilo de vida. Nike había nacido dentro de ese movimiento. Sus fundadores vendían zapatillas a corredores y construyeron la compañía alrededor del mercado estadounidense. Adidas, en cambio, subestimó la popularidad del corredor aficionado. Seguía teniendo credibilidad en la élite, pero Nike aprendía a hablar con el consumidor cotidiano. La diferencia era más profunda que elegir otro deporte. Adidas pensaba desde el producto y la competición. Nike empezó a construir relatos sobre ambición, rebeldía y superación. Entonces llegó Michael Jordan. Cuando entró en la NBA en 1984, Jordan quería firmar con Adidas. Había utilizado Converse en la universidad, pero consideraba que Adidas era la marca más prestigiosa.
Según contó después, fue su madre quien le insistió para que escuchara la propuesta de Nike. Adidas estaba desorganizada y no veía cómo crear una zapatilla propia para aquel joven jugador. Nike concentró su apuesta en él. Le ofreció un contrato extraordinario para la época y construyó Air Jordan como una marca dentro de la marca. La primera zapatilla apareció en 1985. Sus colores chocaban con las normas de uniformidad de la NBA, y Nike convirtió la controversia en publicidad. El mensaje no hablaba solo de rendimiento. Hablaba de alguien que no había venido para obedecer. Las zapatillas se agotaron. Jordan comenzó a ganar. Y cada salto, anuncio y campeonato añadía significado al producto. Nike había descubierto que una zapatilla podía ser equipamiento deportivo, moda, personalidad y objeto de colección al mismo tiempo. Adidas poseía décadas de historia con grandes atletas, pero Nike creó un universo alrededor de uno. El error de Adidas no fue simplemente calcular mal el potencial comercial de Michael Jordan. Ninguna empresa podía conocer en 1984 todo lo que llegaría a representar. El problema fue estructural. Nike estaba dispuesta a convertir a un atleta en el centro del producto. Adidas seguía funcionando como una compañía familiar europea que dominaba mediante calidad, relaciones deportivas y distribución, y justo cuando el mercado cambiaba, perdió también estabilidad interna. Adi Dassler había muerto en 1978. Su esposa Kate continuó dirigiendo la compañía hasta su fallecimiento en 1984. Su hijo Horst asumió el control, pero murió inesperadamente en 1987 con solo 51 años. En menos de una década, Adidas perdió a las figuras que habían mantenido unida la empresa. Después llegaron cambios de dirección, disputas y decisiones equivocadas. Mientras Nike crecía en Estados Unidos y Reebok aprovechaba el auge del fitness, Adidas entró en una crisis existencial. En 1989, registró pérdidas de decenas de millones. La familia terminó vendiendo su participación y, en 1992, la compañía estuvo cerca de la quiebra. La empresa que había definido la industria estaba intentando descubrir qué significaba su propia marca. La recuperación comenzó en 1993 con Robert Louis Dreyfus. Su conclusión fue que Adidas no necesitaba inventarse desde cero. Necesitaba recuperar aquello que sabía hacer, modernizarlo y volver a poner el producto en el centro. La compañía redujo costes, aceleró decisiones y recuperó presencia internacional. Pero Nike ya había construido una ventaja cultural difícil de desmontar. Michael Jordan no era solamente un patrocinado, era una franquicia. Nike añadió campañas como Just Do It, nuevas estrellas y productos que conectaban deporte con música, cine y moda. El swoosh dejó de significar únicamente rendimiento. Pasó a representar una actitud. Adidas también tuvo momentos culturales enormes. Run DMC convirtió las Superstar en un símbolo del hip hop durante los años 80. Décadas después, colaboraciones con diseñadores, artistas y músicos devolvieron a las tres bandas al centro de la moda. La línea Originals permitió explotar un archivo que pocas marcas podían igualar. Modelos como Superstar, Stan Smith, Gazelle y Samba demostraron que el pasado deportivo podía regresar como producto cultural. Sin embargo, Adidas volvió a asumir un riesgo parecido al concentrar demasiado poder en una colaboración externa. La alianza con Kanye West convirtió Yeezy en uno de los negocios más deseados del mercado. No vendía solo zapatillas, vendía escasez,
conversación y pertenencia. Pero cuando Adidas rompió la relación en 2022 por las declaraciones antisemitas del artista, se encontró con productos Yeezy por valor de aproximadamente 1.200 millones de euros almacenados y una parte importante de su atractivo cultural interrumpida de golpe. La marca había conseguido competir con Nike utilizando una personalidad poderosa, pero no controlaba completamente el riesgo asociado a esa personalidad. La diferencia con Air Jordan era reveladora. Nike había convertido la relación con Jordan en una estructura empresarial duradera. Adidas dependía de una colaboración cuya ruptura dejó inventario, costes y una crisis de identidad. En 2023 registró su primera pérdida anual en más de 3 décadas. Pero la historia no termina con Adidas derrotada. Bajo la dirección de Björn Gulden, la compañía redujo burocracia, entregó más autonomía a los equipos y volvió a impulsar una gama más amplia de productos. Las Samba, Gazelle y Special recuperaron fuerza. El archivo de la marca volvió a conectar con una generación que quizá nunca había visto los partidos donde nacieron aquellas siluetas. Al mismo tiempo, Adidas reforzó categorías de rendimiento como running, fútbol y baloncesto. En 2025 alcanzó unos ingresos récord de 24.811 millones de euros. Las ventas de la marca crecieron un 13% a tipos de cambio constantes por segundo año consecutivo. El crecimiento ya no dependía de Yeezy, procedía de múltiples mercados, deportes y líneas de producto. Eso demuestra que Adidas no perdió para siempre la capacidad de influir en la cultura, pero también confirma la oportunidad que dejó escapar. Nike no ganó únicamente porque vendiera mejores zapatillas. Ganó porque entendió antes que la batalla se libraría por el significado del producto. Adidas dominaba competiciones. Nike convirtió a los atletas en narradores. Adidas tenía décadas de autoridad. Nike utilizó a Jordan para crear deseo entre personas que ni siquiera jugaban al baloncesto. Adidas veía una zapatilla asociada a un deportista. Nike vio una identidad que podía sobrevivir incluso cuando aquel deportista dejara de competir. La lección no consiste en que cada marca deba encontrar a su propio Michael Jordan. Consiste en reconocer cuándo el valor abandona el producto y empieza a vivir en la historia que lo rodea. Adidas inventó tecnologías, vistió campeones y ayudó a profesionalizar el patrocinio deportivo. Tenía credibilidad, distribución y una marca deseada por el propio Jordan. Pero cuando llegó el momento de convertir todo aquello en una nueva plataforma cultural, dudó. Nike apostó. Y la empresa que empezó persiguiendo a Adidas terminó definiendo el mercado que Adidas había ayudado a construir. Adidas no perdió sus 3 bandas, no perdió su historia, ni dejó de ser una potencia mundial. Lo que dejó escapar fue la oportunidad de hacer que el deportista más influyente de su generación contara esa historia por ella.